Bienvenidos al canal amigos. En este video vamos a ver si Ensure puede servirte para el periodo de aumento de masa muscular o en un periodo de pérdida de grasa. Vamos a ver algunos puntos interesantes sobre este tipo de fórmulas, qué es y cómo se toma. Así que bueno, te invito a quedarte hasta el final del video para que veas todos los puntos. Primeramente veamos qué es Ensure. Ensure es una fórmula para nutrición enteral oral, es decir, es una fórmula para aportar nutrientes. En este caso, principalmente micronutrientes, vitaminas y minerales. El laboratorio que fabrica Ensure es Abbott. De hecho, ese laboratorio tiene licencia de una de las proteínas más míticas de hace algunos años, Myoplex. Ensure se puede encontrar en dos presentaciones, en forma líquida, ya simplemente para agitar y beber, y en polvo. En este es para que tú prepares la fórmula con agua o con leche. El costo más económico, por ejemplo, de Ensure en polvo de un bote de 400 gramos es en las farmacias similares. Los días lunes con un 25% de descuento te cuesta 217 pesos. En otras farmacias comúnmente está en 250 pesos, más o menos por ahí. Y bueno, en cuanto a los botecitos ya líquidos, esos te cuestan entre 35 y 40 pesos dependiendo del lugar donde lo compres. Pero bueno, vamos a ver qué nos aporta Ensure. Veamos la etiqueta en la parte frontal para ver qué nos dice. Bueno, en la etiqueta en la parte frontal nos dice que aporta proteína. Pero bueno, este tipo de fórmulas no se destaca por el aporte proteico. La verdad es que dentro de los ingredientes, desde el primero, no está el aporte de proteína, sino hasta el número 5, que es un concentrado de suero de leche. Esta fórmula nos aporta 9 gramos de proteína. Y bueno, los que sí son ingredientes de mayor proporción son los que aportan carbohidratos. Por ejemplo, tanto el azúcar, el jarabe de maíz y la maltodextrina nos aportan este macronutriente. Es por eso que en esta fórmula nos aporta un botecito 39 gramos de carbohidratos. Los siguientes ingredientes son aceites vegetales, que estos también nos aportan omega 6 y omega 3. En cuanto a lípidos nos aporta 6 gramos. Pero bueno, vayamos a uno de los puntos más importantes. En la parte frontal nos dice que nos aporta 28 vitaminas y minerales. Y bueno, esta fórmula está diseñada para adultos que requieren necesidades nutricionales en específico. Dentro de ellas es el aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales. De hecho, por eso las envían médicos o profesionales de la salud, porque ellos ven el requerimiento de tus micronutrientes para enviarte este tipo de fórmulas, para complementar pues ya el requerimiento que tengas. Algunos es por patología, algunos por condiciones en específico como embarazo, etc. Y de hecho los micronutrientes son muy importantes para todos, para mantener una buena salud. Si tenemos una deficiencia en micronutrientes, nuestra salud va a ser deficiente. Y bueno, para ilustrártelo te lo daré en 3 ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es un mineral, el calcio. El calcio permite que tengamos nuestros huesos saludables, que tengamos una densidad ósea saludable. Pero conjunto al calcio necesitamos una vitamina, la vitamina D, para que nuestro cuerpo pueda absorber de mejor forma el calcio. Otro ejemplo es el magnesio. Este nos ayuda a mejorar la síntesis de proteína, importante para el aumento de masa muscular. También es importante, por ejemplo, para el metabolismo y para promover los impulsos nerviosos, también muy importantes cuando haces actividad física. Y como último ejemplo, el complejo de vitaminas B. Este también es importante para la síntesis de proteína. También tiene una buena función en el metabolismo. Permite que los nutrientes que absorbamos se conviertan en energía. Entonces, con estos 3 ligeros ejemplos, que puede haber muchos más, te muestro qué tan importantes son los micronutrientes. Pero bueno, vayamos a responder la respuesta a este video. ¿Es útil para el aumento de masa muscular o para el periodo de definición de pérdida de grasa? Veamos los pilares en cuanto a nutrición del aumento de masa muscular con la pirámide de Eric Helms. El primero es el consumo de calorías. Necesitamos un consumo suficiente de calorías para promover el aumento de masa muscular. En especial se recomienda generar un superávit calórico, consumir más calorías de las que requerimos durante todo el día. El segundo pilar es cómo distribuimos los macronutrientes, que son las proteínas, carbohidratos y lípidos. En este caso, en cuanto a las proteínas, sería como darle la prioridad. Consumir de 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, y bueno, ya los otros 2 macronutrientes ver cómo los dividimos, pero dar prioridad a la proteína.
Y el tercer punto más importante es el consumo de micronutrientes, vitaminas y minerales. Tenemos que consumir los suficientes, no tener deficiencia en ellos. Y si podemos regresar a la lámina, a la pirámide, podemos ver que el consumo de micronutrientes es más importante. Por ejemplo, el total de tiempos de comidas que hacemos, si hacemos 3, 5, 8, etcétera, tiempos de comida, y el consumo de suplementos. Entonces este es un pilar bastante importante. Pero ahora daré mi punto personal. ¿Recomiendo este tipo de fórmulas para el aumento de masa muscular? La verdad es que no. Se espera que cuando estamos en aumento de masa muscular estamos consumiendo más calorías de las que requerimos. Por ende, podemos consumir más alimentos, más variedad de alimentos que contengan este tipo de micronutrientes, vitaminas y minerales. Si nosotros en nuestro periodo de aumento de masa muscular consumimos huevos enteros, carne de res, verduras, vamos a cubrir muy bien el requerimiento de estos micronutrientes. Pero bueno, puede pasar que a pesar de estar en superávit calórico, se pueda generar una deficiencia en micronutrientes. Esto puede ser porque no se consumen los alimentos que aportan estos micronutrientes. En este caso, yo más que recomendarte este tipo de fórmulas, yo te recomendaría un multivitamínico. Porque bueno, este tipo de fórmulas es bastante caro y bueno, lo que vas a requerir de esta fórmula son las vitaminas y minerales. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa por ejemplo en un periodo de pérdida de grasa? En un periodo de pérdida de grasa sabemos que también es importante las calorías que consumamos. Requerimos consumir menos de las que gastamos, requerimos estar en un déficit calórico y por ende vamos a veces a ingerir menos alimentos. A veces ingerimos menos variedad de alimentos que nos pueden aportar las vitaminas y minerales. En este caso, aunque pase esto, yo tampoco te recomendaría este tipo de fórmulas para este periodo. Y bueno, la razón es porque este tipo de fórmulas, aparte de darnos micronutrientes, nos aportan también macronutrientes, pero en especial carbohidratos, y esos carbohidratos nos van a aportar calorías. Y entonces lo que queremos en este caso es sí consumir esos micronutrientes, pero en un periodo de definición no queremos añadir tantas calorías. Si de por sí a veces se nos hace complicado equilibrar la dieta, ahora consumiendo más calorías de carbohidratos se nos hará más difícil adaptar nuestra dieta. Entonces este es mi punto de vista, no lo recomendaría ni en periodo de aumento de masa muscular ni en periodo de definición. Y por último, entonces vamos a ver para quién es este tipo de fórmulas y cómo tomarlo. Bueno, te comentaba hace un momento, la etiqueta lo marca de forma clara. Es para personas adultas que tienen deficiencias nutricionales o que tienen requerimientos específicos nutricionales. Te decía hace un momento, puede ser para alguien que tenga alguna patología, puede ser para alguien que tenga alguna condición en específico como el embarazo, etc. Es para este tipo de personas. ¿Y cómo tomarlo? Bueno, la etiqueta también nos dice algo bastante importante. Viene impreso tanto en el bote de formato en polvo como en el formato líquido. La recomendación es esta, que el médico profesional de la salud va a calcular tu requerimiento según tu estado nutricional y tu requerimiento en particular. Yo en particular te recomendaría hacer caso a este tipo de recomendaciones. Si un profesional de la salud te lo recomienda, ha calculado tus requerimientos nutricionales y lo tienes que tomar, tómalo. Bueno, eso es todo lo que te quería aportar en este video. Espero haya sido útil esta información para ti. Y si fue así, te recomiendo lo de siempre, que me regales un like, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en un próximo video. Saludos.